Hola, ¿qué tal? En este módulo vamos a ver el tema de las estructuras de control. Estas son muy importantes ya que son realmente lo que le van a dar la inteligencia a los códigos que hagamos y también nos permitirán automatizar tareas, como veremos más adelante, y optimizar y sacarle más poder a lo que es el concepto de programación. Aquí les muestro una forma de obtener documentación dentro de la aplicación que estamos usando, que es RStudio. Ya sea poner el signo de interrogación y la palabra control o la palabra syntax, y ahí verán más documentación de este tema directamente en la plataforma. Ojo que es con mayúsculas la palabra control y la palabra syntax. Las primeras estructuras de control en las que nos vamos a enfocar son las estructuras de control selectivas, ¿okay? Y el primer ejemplo es el if. Aquí les pongo un diagrama de flujo donde pueden ver cómo funciona. Viene el código en la flechita, viene el código de arriba. Recuerden que los algoritmos son secuenciales. Llega a un punto donde se toma una decisión y eso es el if. Es lo que nos permite darle cierta inteligencia al código y que se adapte a ciertas situaciones o a ciertas condiciones, y en base al resultado de esa condición, al evaluarla, va a decidir el código ejecutar un camino u otro. Se puede ir, si la condición es verdadera, toma un camino; si es falsa, toma otro camino, y luego continúan ejecutándose otras instrucciones. ¿Okay? Entonces, esta es la estructura if, y aquí tenemos otro ejemplo también, donde se le puede pedir a una persona, por ejemplo, su edad. Llega a un restaurante y pone su edad, y luego en base a la edad se decide qué camino tomar, ¿no? Así puede tomar bebida alcohólica o se le va a servir otra bebida, ¿no? Y luego ya se termina el código. Y ahora pueden ver aquí en pantalla la sintaxis de este if ya a la hora de programarlo. Pueden ver que se tiene que poner la palabra if en minúsculas, luego una o más condiciones en paréntesis redondos, y luego abrimos unos corchetes, y lo que esté entre esos corchetes es lo que se va a ejecutar si la condición es verdadera. Solo si la condición es verdadera se ejecuta el código. Si no, se procede, se salta ese bloquecito que está entre corchetes. Y aquí está un ejemplo ya más práctico. La condición, tenemos ahí un operador relacional, ¿verdad? Estamos comparando la calificación. Si es mayor o igual a 70, entonces entre corchetes la variable status toma el valor de aprobado. Entonces tenemos dos variables, calificación, se revisa, en base a la calificación se asigna el estatus. Y aquí tenemos cómo se pondría más de una condición. Tenemos que usar ahora también los operadores lógicos que ya vimos, que son el AND y el OR. En este caso estamos usando el operador AND y estamos comparando dos condiciones que queremos que se cumplan al mismo tiempo. Si la calificación es mayor o igual a 70 y el alumno tiene menos de 6 faltas, está aprobado. Entonces ya revisamos dos condiciones. Ahora podemos poner al revés las condiciones y con un OR, ahora que es esta barra vertical, si el alumno tiene menos de 70 o tiene más de 6 faltas, está reprobado, cambia el estatus, ¿no? Esta estructura if, hasta ahorita vimos un solo if, pero se puede extender y puede constar de dos partes o dos bloques, if y luego un else, se llama if-else. Y ahora tenemos dos bloques. El bloque que se ejecuta si la condición es verdadera, y tenemos un bloque alternativo que se ejecuta cuando la condición es falsa. Y aquí tenemos ahora un ejemplo, el mismo ejemplo anterior, pero ahora plasmado con if-else, ¿no? Dependiendo de la calificación y de las faltas, si la calificación es mayor a 70 y el alumno tiene menos de 6 faltas, es aprobado. Y si no, su estatus tiene el valor de reprobado. Y de la misma manera, se puede extender esto todavía más, similar a conceptos que hemos visto en otras plataformas como en Excel, ¿no? Que tenemos un if que tiene dos partes, la condición verdadera y la condición falsa, y podemos poner un if adentro de otro if. Eso se llama como ifs anidados o nested ifs en inglés. Y aquí está un ejemplo. El primer if revisa una condición y hay un bloque que se ejecuta si esa condición es verdadera. Si la condición es falsa, entra un segundo if y revisa otra condición. Y hay un bloque que se ejecuta si la primera condición era falsa, pero la segunda era verdadera. Y si esa también era falsa, hay otro bloque else, que se ejecuta si todas las condiciones hasta el momento habían sido falsas. Y así se puede ir extendiendo esta lógica. No hay un límite, pero entre más pongamos puede ser más difícil de interpretar. Sin embargo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Igual en base a la calificación y las faltas de un alumno. Si el alumno tuvo 100 y nunca faltó, entonces el estatus es mención honorífica. Si no, pero como quiera tuvo más de 70 y tuvo menos de 6 faltas, su estatus es aprobado.
Y si no se cumplió ninguna de esas condiciones, entonces el estatus del alumno es reprobado. También hay una función, aparte de la estructura, ojo aquí lo que vimos de los paréntesis, hay la estructura de control if, que tiene la parte verdadera y falsa. También tenemos una función llamada función if-else, que es todavía más parecida a la función de Excel. Esta se usa para asignar valores a vectores. Igual, revisa una condición y después de la coma, el segundo argumento es lo que se le asigna a la función, o lo que regresa a la función si la condición era verdadera, y el tercer argumento es lo que regresa a la función si la condición era falsa. Y aquí un ejemplo, ¿no? Para el segmento de una tienda. If-else, lo que se le va a asignar a la variable segmento tienda va a depender de la variable ventas. Si las ventas son mayores a 1 millón, el segmento va a ser alto, y si no, el segmento va a ser bajo, por ejemplo. Un ejemplo ahí muy, muy práctico. Y esto me abre paso para hablarles de lo que son las expresiones multilínea, porque nos las vamos a topar mucho en R. Hemos estado ejecutando instrucciones que son una sola oración, pero algo que tiene R es que nos permite poner instrucciones en varios renglones, siempre y cuando no tenga un cierre. Por ejemplo aquí, este mismo if esta función ocupa un paréntesis de apertura y uno de cierre. Si R no encuentra un paréntesis de cierre en el primer renglón, seguirá ejecutando los demás renglones hasta encontrar el paréntesis de cierre. Y esto nos permite tener un código más legible de manera vertical cuando ya no nos está cabiendo de manera horizontal. Lo mismo sucede con operadores, como este ejemplo que tenemos aquí. A veces tenemos operaciones muy complejas o muy largas y es más fácil continuar en un renglón abajo. Sucede lo mismo. Si tenemos un operador y si terminamos una instrucción con un operador y R no encuentra un operando, lo buscará más abajo. Esto es una funcionalidad muy útil en el caso de R, pero también puede causar unos problemas que quiero mencionar aquí, que son muy comunes. Importante reconocer el indicador de la consola. Hay básicamente dos indicadores, el signo de mayor que y el más. El mayor que significa que la consola está lista para recibir una instrucción y el más significa que la consola está esperando que se complete una instrucción. Entonces, puede pasar que cuando mandemos una instrucción incompleta, se quede esperando la consola que terminemos esa instrucción. Y si corregimos la instrucción y la volvemos a mandar mientras esté ese símbolo de más, la consola o R no va a ejecutar nada, porque en realidad está buscando el cierre de la instrucción anterior. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso? Dándonos cuenta que el cursor o que el indicador de la consola es un signo de más. Entonces, o completamos la instrucción anterior, que puede ser difícil de reconocer que es exactamente lo que nos pasó, o simplemente activamos la consola dándole clic y presionamos la tecla Escape para poder hacer como si fuera borrón y cuenta nueva. Y también, ahora les quiero hacer énfasis, ya que vimos estas estructuras, un resumen de los diferentes paréntesis que tenemos en R, los que hemos usado. Recuerden, paréntesis redondos los usamos en las funciones para especificar los argumentos de la función. Paréntesis o corchetes cuadrados los usamos para especificar las referencias de un arreglo. Entonces, generalmente tenemos función, paréntesis, redondos. Un arreglo, vector, matriz, un objeto, y con los corchetes cuadrados estamos seleccionando una parte de ese objeto. Y los corchetes los usamos para delimitar bloques de código. ¿Okay? Por ejemplo, ahorita en las estructuras de control. Haremos como en los ejercicios que veamos en el contenido explicativo, un ejercicio para calcular la propina en un restaurante, por ejemplo. Y lo que haremos será que el algoritmo determine la cantidad la cuenta total por persona, incluyendo propina, dependiendo de la cantidad de comensales. Lo que hace es, los datos de entrada que tomará son la cuenta total sin propina, la cantidad de personas en la mesa, y dependiendo de la cantidad de personas tomará una decisión. O el 10% de propina si son menos 10 personas, o el 15% si son más. Y ya por último, otra estructura selectiva que se usa en varios lenguajes es la estructura switch, que es como un if, donde se revisa una condición, pero puede tener resultados, esa condición puede tener varios resultados, en realidad es más bien una expresión, y en base al resultado se decide qué camino tomará el algoritmo. En el caso de R, esto es una función, switch, como podemos ver aquí en el ejemplo, la expresión y después siguen todos los casos
los diferentes caminos que se ejecutarán dependiendo del resultado de la expresión. Y por último tenemos este ejemplo práctico donde tenemos la variable evaluación, que puede ser la evaluación, por ejemplo, de un grupo de analistas de algún activo, y se le va a asignar un valor a la acción a ejecutar dependiendo de esa evaluación. Y aquí tenemos, por ejemplo, si la evaluación es sobrevalorado el activo, entonces la acción es vender. Pero si la evaluación era neutral, la acción es espera. Y si la evaluación era subvalorado, entonces la acción es compra. ¿Okay? Entonces, esto se puede lograr con varios ifs también. Entonces, aquí ya es también cuestión de cómo se sientan más a gusto utilizando qué estructura de control. Muchas gracias y mucha suerte en los ejercicios.